Buenas tardes. No se preocupe, no tengo fuerza para preguntar a nadie. Soy un poquito cansado. Entonces no se preocupe, es como la fiesta. Muy bien. Si somos cansados o no, debemos predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios nos da siempre la fuerza. Ayúdanos siempre en nuestro camino. Es como la palabra de Dios es la energía para nuestra alma. Es algo que necesitamos más. Como hemos escuchado en la primera lectura de hoy, vemos como las dificultades de la vida. En la lectura de San Pablo a Corintios capítulo 13, versículo 13, dice San Pablo, hay tres cosas que duran en la vida, solamente tres. Dice que son la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas. La esperanza. Entonces, todas las lecturas de hoy, en este domingo, Dios quiere ayudarnos a ver la importancia de la esperanza. Entonces, si tú tienes solamente la fe, pero tú no tienes la esperanza, no está bien. Entonces, tres cosas que nos ayudan son importantes en nuestra vida como cristianos. Hoy quiero que hablamos de la esperanza, como Dios quiere de todos nosotros. No lo sé, ¿cuántos de ustedes van al mar? ¿Cuántos de ustedes ya estaban en la mar? Ok. Por eso, ¿cuántos de ustedes tienen una vaca? ¿Se dice una vaca o una vaca? Vaca. Ok. ¿Sí? ¿Hay una persona aquí que tiene una vaca? ¿Un vaco? Sí, un vaco. Que sí, que sale en el agua, sí. No es una vaca. ¿Ah? Vaca. ¿Dice vaca o vaco? Vaca. ¿Cómo de dos maneras se dice? Barca. Barco. ¿Correcto? No. ¿Cómo? Sí. ¿Qué piensas? Un barco. Sí. ¿Tú conoces un barco o una vaca? Cuando dijo vaca, pensé que era la cow, la vaca, no barca. Ok, barco. 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 Yes. Aquí no está barco. Sí. ¿Quieren ustedes entonces cuando llega un barco al pato? No sé, se dice un pato. Cuando se llega, luego, puerto, sí, puerto. Entonces cuando llega un barco al puerto. Ok.
divide. Puerto, sí. Cuando llega la vaca a un puerto, es siempre importante que la persona que tiene este barco se anclado, la barca, ¿cómo se dice cuando se anclado el barco a puerto? ¿Cómo se pato? Puerto. Sí, es siempre el diablo que me intenta, siempre con italiano, siempre me intenta. Diablo, déjame, diablo, en paz. No me deja el diablo, siempre me da confusión con italiano, pero muy bien. Entonces, es importante, entonces es no anclado un barco al pato. Puerto. ¿Cómo es pato? Puerto, sí. Ok. ¿Qué dices tú, diácono? No me escucha. Diácono, la pregunta es para ti. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo del barco que me estaba preguntando? Barco, anclado y... Sí, un barco normalmente cuando va a ser entonces, cuando llega... un pueblo, sí, lo anclan. El ancla es lo que sumerge en el mar para que el barco quede estacionado ahí. Como cuando parqueamos el automóvil. Yo no te escucho, no lo entiendo. Muy bien. Entonces, el mensaje viene cuando queremos aprender juntos. Entonces, hoy, puerto, barco, anclado. Entonces vemos la relación entre estas cosas. Entonces, si no podemos ser un barco, no es anclado en el puerto, ¿qué sucede? Se le va con la corriente del agua. Muy bien. Y siempre es como la esperanza. Es importante que conocemos el ejemplo que quiero dar. Porque en la vida tenemos mucho corrientes de la vida. Pero si queremos permanecer, debemos anclado nuestra vida en Dios. Es como este ejemplo. Es importante que conocemos el ejemplo para poder entender las lecturas o el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. La esperanza. Muchas veces decimos, tengo una esperanza. Debe ser una esperanza anclado en Dios. Jesús, que es una resurrección. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, no hablamos de un lugar a donde debemos llegar. Este es un sentido de los judíos antes de Jesús. Entonces, cuando se habla de la resurrección, comienzan a pensar un lugar.
Però nella Bibbia, specialmente nell'Evangelio, dice Jesús: soy resurrección y la vida. Entonces, si alguien quiere entrar en esta resurrección, debe tener una relación con Jesús. ¿Qué es la resurrección? Porque en la vida tenemos muchos problemas, como escuchamos en la lectura, primera lectura de hoy, del libro de Macabeos, de 7 hombres que se experimentaron en su camino persecuciones de la vida. Pero como escuchamos en esta lectura de hermanos, se expresaban sus esperanza en Dios, que es resurrección, en medio de las dificultades de la vida. De nosotros también. Por eso decimos que la resurrección, gracias a Jesús, que con la vida de Jesús, si tenemos una relación con Dios, podemos también experimentar la resurrección aquí. Entonces la resurrección no solamente viene solamente después de la muerte, porque con Jesús, ¿qué es la resurrección? Tenemos la vida. Pero en medio de muchas dificultades que tenemos en la vida, muchas veces pensamos: Dios no me ama. Si Dios me ama, ¿por qué me deja que yo experimento todas estas dificultades de la mi vida? Pero si escuchamos, si leemos la Biblia, vemos el camino del pueblo de Dios. No es un camino fácil. Es un camino, muchas veces se ve como un camino con muchas dificultades. Con muchas dificultades. Pero ¿cómo se pueden sobrevivir las dificultades de la vida? Porque las dificultades de la vida seguramente llegará. A cierto momento de nuestra vida llegará las dificultades de la vida. Por eso la esperanza viene para ayudarnos. Anclamos nuestra fe, nuestra vida en Dios. Dice la segunda lectura de hoy: Dios es fiel a sus promesas. Dios es siempre fiel a sus promesas. Si queremos caminar, especialmente en este mes que oramos por nuestros queridos pasados, oramos porque tenemos la fe. Oramos por ellos porque tenemos la fe que a la muerte no es algo que tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Es la palabra de Dios después después la muerte, es para darnos la joya a ver Dios cara a cara.
Entonces, el mundo que vivimos es para pasar. Estamos en la vida pasando en otra vida, que es la vida de la resurrección. La joya de la resurrección es cuando vemos a Dios cara a cara. Pero debemos aquí comenzar a tener una buena relación con nuestro Dios. Debemos poner en práctica los mandamientos de Dios. Es importante que ponemos en práctica los mandamientos de Dios. Dice San Pablo, el amor, la fe y la esperanza. Es algo que necesitamos para poder caminar en este tiempo que estamos en vida. Amando como Dios nos ama. Teniendo una fe en Dios. Pues no es algo como algo pasivo. La fe que debemos tener en Dios debe ser un fe activo en Dios. Porque la fe da siempre un testimonio de su Dios. Tú eres mi Dios. En ti pongo la mía esperanza. Entonces, la fe nos ayuda siempre a vivir una vida de la esperanza. Entonces, no podemos separar la fe con la esperanza. Si tú tienes la fe en Dios, para poder sobrevivir las dificultades de la vida, tú debes añadir a tu fe la esperanza. Tengo la fe en Dios, tengo la esperanza también en Dios, que es la mía vida. Porque Dios no me dejará. En medio de las dificultades de la vida, Dios no me dejará. Como vemos en la primera lectura, vemos que Dios es siempre fiel a sus promesas de la vida eterna. Como dice estos hermanos, 7 hermanos que estaban para morir por su fe. Dicen, claro, que ahorita tú tienes el poder contra nosotros. Pero vamos a poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios que recibe nuestras almas. Entonces, la vida que tenemos aquí, muchas veces experimentamos una persona que piensa que pueden matar el cuerpo. O sea, alguien que mata nuestro cuerpo, pero no tienen el poder sobre nuestro alma. Porque cada uno de nosotros, hay algo en nosotros que es más fuerte que todos. La alma es la imagen de Dios en nosotros. Todos bautizados tenemos esta semejanza de Dios. Entonces, experimentamos cuando estamos en vida todas las dificultades de la vida, todos los problemas de la vida. Debemos tener una esperanza que
la muerte, las dificultades no tienen la última palabra. Pero la mía esperanza en Dios, porque Dios puede hacer todo. Entonces, queridos hermanos, vemos que este es siempre el mensaje de Dios. La pregunta a cada uno de nosotros es: ¿a dónde tú anclas tu esperanza? ¿A dónde? ¿A quién tú anclas tu esperanza? Con muchos de nosotros, cuando hablamos de la esperanza, tenemos esperanza, pero anclamos nuestra esperanza en hombres o algo materiales. No es seguramente en Dios. Cuando experimentamos dificultades de la vida, renunciamos la esperanza en Dios. Queremos poner nuestra esperanza en hombres, algo materiales, pero no es en Dios. Dios nos invita hoy, porque todos nosotros aquí estamos en camino. Nuestra destinación no es aquí. Estamos en camino. Entonces, cuando estamos en camino, podemos experimentar mucho dolor. Dolor de la vida, problemas de la vida. Pero si tú anclas tu esperanza en Dios, que es la resurrección, Dios que es fiel, si tú tienes una confianza en Dios, como 7 hermanos dicen, en Dios aclamamos nuestra esperanza por la resurrección, porque Dios es todo. No importa las dificultades o el problema actual en nuestra vida, tenemos un Dios que es más fuerte que todos. Entonces el mensaje o la pregunta que cada uno de nosotros debemos responder es: ¿a quién pongo mi esperanza? La esperanza por la vida eterna, ¿a quién yo lo pongo? ¿Lo pongo veramente en Dios o el otro, o en las personas, o otras cosas materiales? Entonces oramos por la gracia de Dios en nuestra vida, para que podamos siempre, como un barco que es anclado en puerto. Aquí es como mejor aprendemos. Entonces, con mis errores, el mensaje, todos nosotros aprendemos el mensaje. Ancla siempre tu vida en Dios, porque la vida tiene mucho corrientes de la vida. Si tu vida no es anclado en Dios, cuando viene el problemas de la vida, ¿qué? Se va.